Entonces nos preguntamos, ¿qué entendemos por planificar? ¿Qué contestarían ustedes? Seguramente algunos dirían, los que odian planificar, dirían llenar un formato. ¿No es cierto? Porque normalmente nuestra cabeza dice, planificar tiene que ver con llenar esos cuadros, esos formatos. Pero no, el llenar un formato es la consecuencia del planificar. La planificación, ¿con qué tiene que ver? La planificación realmente es el acto de reflexionar sobre aquello que queremos que nuestros alumnos, nuestras alumnas logren, y entonces se convierte en un acto de anticipar. Es decir, cuando uno habla de planificar o programar, en realidad lo que está haciendo es anticipar posibles actividades que nos llevarían a alcanzar algunos aprendizajes. Por eso es que en realidad la planificación es una hipótesis de trabajo. ¿Por qué? ¿A quién no nos ha pasado? La mejor planificación, nos pasamos toda una noche planificando, organizando todos los recursos, secuenciando las actividades, todo perfectamente hecho, y llegamos y esta hipótesis de trabajo resultó falsa. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes no respondieron a la situación que nosotros les estamos dando, porque de repente no tenían los prerequisitos, porque de repente sabían más de lo que esperábamos, porque de repente comienzan a leer el texto y el texto tiene demasiada dificultad para lo que queríamos lograr. Entonces, si decimos que es el acto de anticipar, es el acto de generar hipótesis, ¿no es cierto? La planificación tiene que tener dos características: es flexible y es abierta. ¿A qué nos referimos? Alguno podría decir, ya Lilia, si solo es anticipación, si solo es una hipótesis, ¿para qué planificamos? No, porque enseñar es tan complejo que tenemos que tener el tiempo para decir, bueno, si hago esta actividad, ¿cómo podría funcionar? Si hago esto material, ¿cuánto se demorarán para acá? No, me va a sobrar tiempo, vamos a tener que hacer otra actividad. Pero esa planificación tiene que ser flexible, porque imaginemos, si hemos dicho que nos vamos a demorar 20 minutos para leer un texto y las chicas están demorando más para leer y no son 20 minutos, ¿qué vamos a hacer? Lo siento, cerremos todo, pasamos a la siguiente actividad. De ninguna manera, ¿no? Es decir, es flexible en tanto, ¿no es cierto?, son posibles cursos de acción, pero tenemos que ir manejando en la clase. Por eso es que alguna vez cuando discutíamos, ¿no es cierto?, con mi papá, y mi papá se enteraba que yo iba a ser profesora, ¿no?, discutíamos si ser profesor era una técnica o era un arte, porque mi madre también había sido profesora. Y yo siempre he dicho que son las dos cosas, es decir, es la técnica porque tenemos que estudiar, saber qué actividades funcionan, qué cosas no funcionan, leer, ver las didácticas, etcétera. Es decir, tiene que ver con tecnología educativa, con didáctica, con técnica, pero también es un arte, es olfatear, es saber qué cosa está funcionando, qué cosa no podría funcionar. ¿Para qué? Para, en todo caso, incluir otras actividades. Y ahí es la segunda característica. ¿Se acuerdan? Le dije flexible, porque no es a rajatabla que la ejecutamos, y es abierta, ¿por qué? Porque podemos generar algún tipo de cambios. A veces en una clase no se nos ocurre qué hacer, mejor sigamos un poco con la planificada. Pero en la tarde tendremos que sentar y evaluar y decir, bueno, esto no funcionó, ¿ahora qué hago? ¿Cómo cambio para mañana? Este tipo de textos no lo están pudiendo leer, voy a buscar otro tipo, de repente en el libro de clase hay otro texto que me puede servir mejor. Entonces, es muy importante. Entonces, en concreto, planificar tiene que ver o es un acto de anticipar, organizar y decidir los cursos que queremos que tengan nuestras sesiones de enseñanza-aprendizaje. Pero como es una hipótesis de trabajo, debe ser flexible y debe ser abierta. ¿Cuáles son los aspectos esenciales que debe tener una planificación? Primero, tiene que tener los aprendizajes. Tenemos que tener claro qué cosa queremos que los chicos y las chicas aprendan. Por eso es que tenemos que conocer a profundidad cuáles son las competencias, tenemos que conocer a profundidad cuáles son las capacidades, y eso evidentemente incluye también conocer los campos temáticos o los conocimientos que las competencias requieren para desarrollar.
El otro aspecto esencial en una planificación, y quizás lo debí decir primero, son los estudiantes. Es decir, cuántos estudiantes tenemos, cómo son. No solo nos referimos a cuántos saben o no saben, sino cuántas mujeres, cuántos hombres, son grupo par, impar, para ver qué tipo de grupos hacemos, mejor de 3, mejor de 4, nos van a sobrar, no nos van a sobrar. Saber cuál es el contexto cultural donde viven para hacer pertinente esos aprendizajes que decimos que tienen que aprender. Y también, ¿por qué no?, saber qué dificultades o qué habilidades tienen en diversos aprendizajes para poder generar actividades diferenciadas y que les sirvan a todos para aprender, para que nadie se quede atrás y para aquellos que van yendo más rápido no se aburran. ¿Cuántas veces hemos tenido chicos que decimos, uy, qué mal se porta? Pero en realidad se porta muy mal porque está aburridísimo. Y a veces lo único que hacemos es decirle, ahora haz lo mismo con otro texto, con otro texto, con otro texto. Y ellos lo sienten como castigo. Ah, no solo es que sé, sino ahora tengo que hacer 4 veces más. De lo que se trata es que de antemano planifiquemos algo con un nivel mayor de dificultad para que otra vez, ¿cuál era el principio? La situación desafiante, la situación retadora, la problematización. Y obviamente un tercer elemento es la pedagogía. Es decir, los docentes tenemos que estar al día en las últimas metodologías, didácticas, pedagogías que sirven más para el aprendizaje. En general, algunas pedagogías para el aprendizaje y en particular también algunas didácticas para cada uno de los aprendizajes e incluso para algunas de las competencias. Como imaginarán, la didáctica para aprender a convivir será muy diferente de aquella didáctica para aprender a resolver situaciones de espacio y forma, por ejemplo, en las matemáticas. En general, ¿qué tipo de planificación tenemos que hacer? Decimos que tenemos que hacer por lo menos 3 tipos de planificación. Una planificación a largo plazo, es decir, aquella donde nos sentamos y decimos, oye, tengo 9 meses para trabajar, ya, menos mis 2 semanas por acá, más la semana de allá, ya, no tengo 36 semanas, tengo 32 semanas de trabajo. ¿Qué voy a hacer en esas 32 semanas? No se trata de ir y ya voy viendo cómo va. No, planificar es anticipar. Ojo, flexible, después puede ser que modifiquemos eso un poco, pero quien no planifica, no modifica, porque todos los días está simplemente a libre albedrío. Entonces, la idea es que hay una programación anual en la cual nosotros organizamos secuencialmente y cronológicamente aquello que queremos hacer en el año. Y entonces eso tiene que ver con decidir cuáles son las unidades didácticas que vamos a tener y cuánto tiempo nos va a tomar. Esto no tiene que ver con los calendarios mensuales. Acuérdense, ¿de qué partimos? De una situación significativa. Algunas situaciones significativas de repente nos tomarán 5 semanas resolverlas. Algunas situaciones retadoras nos tomará solo 2 semanas resolverlas. Entonces, las unidades, es decir, este orden de semanas que vamos a hacer no tienen que ver con el calendario. En enero no trabajamos. Marzo, abril, no. Tiene que ver con ¿qué? Con las situaciones significativas y uno dirá, bueno, necesitamos 8 semanas para esta, 6 semanas para esta, 4 semanas para esa y lo organizamos. Ahora, es muy importante que estas programaciones anuales tengan claro hacia dónde vamos. Es decir, que no perdamos el norte. Y allí los mapas de progreso tienen un papel fundamental, nosotros tenemos que leerlos, tenemos que conocerlos. Y en cada una de nuestras programaciones anuales tendremos que poner ese norte, es decir, una descripción general donde digamos, ya, todo lo que vamos a hacer en este año tiene que ver con, y obviamente ese con no tiene que ver con listar una serie de contenidos, tiene que ver con ¿qué? Con cuál es el nivel de desarrollo de la o las competencias que yo busco lograr a lo largo de ese año. En el caso de primaria, si hacemos una sola programación anual, entonces tendremos que ver qué tenemos que lograr en cada una de las competencias que queremos trabajar a lo largo del año. Luego, evidentemente, tenemos que organizar una especie de cronograma donde vamos a decir, en esta unidad
que parte de esta situación significativa, que la vamos a llamar de tal manera, vamos a trabajar 6 semanas y vamos a trabajar esta competencia con estas capacidades. Si la idea es que cada unidad parte de una situación significativa, entonces normalmente tenemos algún producto importante que la resuelve. Es decir, por ejemplo, yo que enseño HGE, muchas veces he dicho, bueno, chicos, chicas, nuestro gran reto es que ustedes escriban al final de estas 6 semanas un ensayo en el cual den su opinión sobre el uso de los dineros del guano. Todos sabemos que el guano fue una época de gran apogeo, sin embargo, luego de 30 años terminamos en peor circunstancia de lo que comenzamos. Entonces, por ejemplo, yo a mis estudiantes les digo eso, que el producto final es que cada uno escriba un ensayo en los cuales tengan que tomar posición sobre cuáles fueron las razones de fondo para que eso sucediera. Obviamente que en el camino van a entender cómo fueron las maneras que se usó, van a tener que buscar información, van a tener que procesarla, van a tener que leer diferentes fuentes, van a tener que hacer explicaciones multicausales. Yo me encargo de que todo eso esté para fomentar, pero los chicos tienen en su cabeza, hoy, ¿verdad? Lilia nos ha dicho que tenemos que escribir un ensayo, tengo que ir pensando cuál va a ser mi tesis, tengo que ir pensando cuáles van a ser mis argumentos. Es muy importante. ¿Se acuerdan que decimos que los chicos y las chicas tienen que conocer los propósitos? Cuando son más pequeñas, por ejemplo, la situación significativa puede ser, uy, tenemos problemas porque estamos generando demasiada basura en el colegio. Entonces, ¿cuál puede ser el producto final? Una campaña de limpieza, una campaña de reciclaje, dependerá, repito, de la situación significativa. Obviamente en esa programación anual también tendremos que consignar cuáles son los materiales, los recursos. Acuérdense que un compromiso que tenemos los docentes es utilizar todos los recursos que nos llegan a la escuela. Libros de texto, cuadernos de trabajo, materiales concretos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a utilizar todo eso que está a nuestra disposición? Pero bueno, ese es un nivel, ¿no es cierto? Y decimos que en una programación anual vamos a poner ahí cuántas unidades vamos a trabajar en el año. Entonces, digamos que hemos puesto que vamos a hacer 7 unidades. Entonces, ¿qué cosa nos toca ahora? Hacer la programación de cada unidad didáctica. Esta unidad didáctica puede ser de diferente tipo, con diferentes modelos. Por ejemplo, podemos hacer toda unidad didáctica a partir de un estudio de casos. Podemos hacer toda una unidad didáctica a partir de un proyecto. Podemos hacer toda una unidad didáctica, por ejemplo, a partir de la pedagogía del aprendizaje basado en problemas. No importa cuál modelo usemos, si entendemos que hay 6 procesos detrás. ¿Se acuerdan que dijimos? En cada cuestión tenemos que garantizar los 6 procesos. Estos 6 procesos pedagógicos tienen que estar permanentes a lo largo de todas nuestras unidades. Entonces, repito, cada unidad puede hacerse de manera diferente. Estudios de caso, ABPs, proyectos, incluso algún módulo muy pequeño para resolver alguna dificultad específica que hemos encontrado en la mayoría de nuestros estudiantes. Más allá del formato, si queremos un cuadro vertical, horizontal, si queremos poner subtítulos, títulos, si lo queremos hacer en cuadro o no cuadro, no importa el formato. Pero ¿cuáles son los elementos que tienen que estar? Primero, la unidad tiene que tener un título. ¿Por qué tiene que tener un título? Porque no le vamos a entrar a decir a nuestros estudiantes, acuérdense, queremos que sea motivante, que sea desafiante y vamos a llegar. Hoy día vamos a estudiar los números primos. No, tiene que ser un título motivador que sintetice quizás el producto o el resultado de la unidad. Luego, en nuestra programación de unidad también tenemos que buscar, reflexionar mucho. ¿Se acuerdan lo que les he dicho? No es llenar un papel, es un proceso de reflexión. Entonces, encontrar esa situación significativa. Esta situación significativa que, de acuerdo al nivel, podrá estar vinculada a muchos aprendizajes, pero que también podrá estar vinculada a algún aprendizaje en particular. Lo que quiero decir con esto es que los profesores de secundaria no tenemos
que renunciar a esta situación significativa por el hecho de que trabajemos docentes diferentes en cada un área. La idea es que en nuestras propias áreas cada uno también genere en torno a estos aprendizajes una situación significativa. Por ejemplo, podríamos decir, ¿no? El maltrato infantil es un problema. Perfecto. Entonces nos ponemos de acuerdo. Los profesores de FCC, los profesores de matemática, los profesores de comunicación, los profesores de arte. Pero la situación significativa retadora podría ser diferente para cada uno. Por ejemplo, desde matemática podríamos comenzar, ¿y cuáles serán las estadísticas? ¿Realmente será un problema? No, de repente podemos decir, es una exageración, no hay tanto maltrato infantil. Bueno, vamos a averiguar. Y entonces, a partir de eso, hacemos un trabajo, por ejemplo, con estadísticas, ¿no? Desde, obviamente, FCC, tendremos que ver cuáles son los derechos, cuáles son nuestras leyes. Entonces, la situación problemática podría ser, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puede hacer María si sabe que en su casa sufre de maltrato infantil? Le han dicho que como es su papá y su mamá, ella no puede quejarse porque su papá y su mamá tienen derechos sobre ella. Efectivamente, entonces ahí los niños se darán cuenta que hay una serie de organismos que los protegen, que ellos tienen derecho, ¿no es cierto?, y que nadie puede agredirlos, ni papá, ni mamá, ni ningún personaje o persona cerca a ellos, ni profesor, ni profesora, ni nadie. Y en el caso de comunicación, por ejemplo, la situación significativa o problemática podría ser que las profesoras dijeran, mira, conocemos de esta situación, ¿cómo hacemos ahora una campaña? ¿Cómo generamos volantes? Etcétera. Entonces, miren, a través de un tema que es el maltrato infantil, en cada uno de los aprendizajes podrán hacer una situación problemática, inclusive con respecto a arte, ¿no? Los docentes de arte, por ejemplo, podrían también trabajar con las de comunicación para generar obras de arte en contra de esta situación problemática. Y esto nos lleva entonces, ¿se acuerdan cuál era el otro elemento? ¿Cuál es el producto final? A hacer la campaña, a generar una serie de cuadros estadísticos y analizarlos para sacar conclusiones. En el otro lado, de repente, ¿no?, será hacer una carta contándole a alguien cuáles son sus derechos para que no vuelva a aceptar que alguien lo agreda físicamente. Entonces, la idea del producto no tiene que ver con, digamos, aprender cuestiones cuáles son el conjunto de leyes, que eso obviamente lo tendrá que hacer, pero que podemos buscar algún producto tangible o no tangible que lleve a que los chicos y las chicas focalicen en algo que sea evidente, que sea el hilo conductor en esta idea de esta situación desafiante que tienen al comienzo. Obviamente que en nuestras unidades tendrán que estar enunciados cuáles son los aprendizajes que quieran o que queremos que nuestros estudiantes logren, cuáles son las competencias, cuáles son las capacidades y cuáles son los indicadores que vamos a trabajar. Acá alguna precisión. Nos han dicho que nosotros decimos desde el ministerio que los indicadores no se pueden tocar. No, los indicadores efectivamente nos ayudan y hemos trabajado acá los equipos para poder secuenciarlos, porque ya en otras ocasiones hemos dicho que es muy importante tener los aprendizajes secuencializados. Pero, por ejemplo, sí los podamos precisar, ¿no es cierto? Cuando, no sé, yo no me acuerdo de memoria los indicadores, pero imagínense que el indicador sea que nuestros estudiantes puedan elaborar un cartel de propaganda. Obviamente que si estamos hablando del maltrato infantil, ese cartel de propaganda tendrá que ser en torno a el trabajo infantil. Entonces lo podemos precisar, ¿no? Lo podemos contextualizar. Luego tenemos que, otra vez, de manera hipotética, pero no por hipotética menos importante, secuencializar, es decir, hacer una secuencia didáctica. Ya, yo voy a hacer esto. Me disculpan los profesores de ciencias o matemáticas, pero voy a dar un ejemplo de mi aprendizaje que tiene que ver con pensamiento histórico, que ya vamos a sacar la ruta. Entonces, por ejemplo, yo quiero entender la posguerra. Entonces yo digo, ya, para entender la posguerra, ¿qué cosa tengo que ver? Yo digo, ya,
situación desafiante, ¿no? Yo le digo a los chicos que tienen que escribir un ensayo, ¿no?, en las cuales ellos puedan argumentar cuál de los sistemas les parece que fue mejor. Eso obviamente no lo vamos a hacer yo opino, tú opines, él opina, sino tendrán que estudiar. Entonces yo digo ya, ¿cómo voy a hacer para que logren entender esto? Entonces yo digo ya, primero quiero que entiendan un sistema, vamos a entender el sistema soviético. Pero yo también digo, si yo quiero que ellos escriban ensayos, entonces yo puedo planificar y decir, pero yo quiero que encuentren cuáles son los beneficios del sistema, pero cuáles fueron los límites del sistema. Entonces, hago, por ejemplo, 3 sesiones de clase, donde vemos una película, donde se ven las libertades que están recortadas, pero vemos otra o leemos algún texto donde se ve cómo los índices de educación subieron, de alimentación, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, planifico estas 3 sesiones con respecto a esto. Pero también quiero entender el sistema democrático, capitalista occidental. Entonces yo digo, hago lo mismo. 3 sesiones, pienso. Bueno, también vamos a ver una película donde se ve, por ejemplo, cómo la discriminación a los afroamericanos seguía existiendo a pesar de la gran bonanza o de la edad dorada de la cual se habla. Después puedo planificar traer un texto o traer un cartel de propaganda para que interpreten y ellos puedan sacar sus conclusiones, etc. Pero también yo quiero que entiendan cómo los 2 sistemas estuvieron tan en guerra que generaron guerras como la de Vietnam o la de Corea, que trajo enormes realmente implicancias para la población ahí. Entonces yo digo primero quiero que entiendan este sistema, 3 clases, después quiero que hagan esto, otras 3 clases, después quiero que vean las implicancias acá, que vean un cuadro de la época de la guerra, fotos de la guerra de Vietnam, y luego, obviamente, como estamos en el Perú, yo también quisiera que ellos lograran analizar cuáles fueron las consecuencias en Latinoamérica de esta época de la Guerra Fría, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que los docentes vamos a hacer una secuencia didáctica, una primera sesión, otra, donde lógicamente organicemos esto. Obviamente, como se habrán dado cuenta, ahí van a haber momentos de lectura, momentos de interpretación de fuentes, momentos en que van a escribir, momentos en que van a comentar entre todos, momentos en que van a trabajar solos, momentos en que van a trabajar en pareja, momentos en que van a trabajar en equipo, momentos que van a discutir con el docente. Incluso podríamos terminar, por ejemplo, si no fuera el producto un ensayo, sino un debate, formando 2 equipos donde cada uno defienda una u otra posición. Y esto también, decíamos que los productos no son los tangibles, podría ser un lindo producto final. Permanentemente tenemos que estar acompañando todo esto que puede durar, por ejemplo, 8 o 9 semanas, con una evaluación, ¿no es cierto? Tenemos que especificar cuál es la evaluación de proceso que vamos a ir haciendo y cuál va a ser la evaluación final. Recuerden, si parto de una situación desafiante, porque eso es lo que moviliza y reta a los chicos a tratar de resolver ese problema y en ese reto desarrollan las competencias, mi evaluación final, la evaluación final que van a hacer los chicos, no la puedo planificar yo con actividades sueltas, que memoricen algunas cosas, que llenen algunos espacios en blanco. Lo que necesito es que movilicen todas sus competencias para poder resolver esa situación de evaluación. Obviamente, también tenemos que indicar cuáles son los recursos. Se habrán dado cuenta, no solo el libro, de repente pueden ser artículos de periódico que yo tengo guardados, pueden ser películas, etc. Bueno, y nuestra programación de sesión de clase, ¿no? Digamos que yo preparé mi unidad y dije que iba a durar 8 semanas, yo tengo 2 clases a la semana, quiero decir que 8 por 2 tengo que planificar 16 sesiones de clase. Las sesiones de clase igual las puedo planificar en cuadrito, no cuadrito, títulos, subtítulos, es decir, la forma es una elección individual. Pero, ¿qué cosa no debe estar? Primero, tenemos que tener claro, si hemos dicho que los chicos tienen que saber el propósito, es obvio que en cada sesión yo tengo que poner
cuál es la competencia o competencias, o cuál es la capacidad o capacidades, o cuál es el indicador o indicadores que vamos a trabajar en esa sesión. Y lo tengo que poner por escrito, porque las actividades que yo voy a hacer tienen que responder a esa meta. Obviamente, cuando llego a la clase, lo que yo tengo que hacer es compartir, ¿no es cierto?, con mis estudiantes aquello que decimos tenemos que lograr en esa clase. También puedo especificar en la pizarra cuáles son las actividades. Y eso me lleva entonces a otro elemento que la sesión no podría dejar de tener. ¿Cuál es ese elemento? Ya la secuencia más chiquita, la secuencia didáctica de esa sesión. ¿Cuáles son los momentos que debería tener esta secuencia didáctica en una sesión de clase? Como les decía, pueden ser varias las maneras en que organizamos la clase, pero decididamente no podemos olvidar del inicio. No nos podemos olvidar del fin. No es que tocó la campana y todos salen corriendo. Un momento. Hoy día hicimos esto, lo terminamos así. Y es cierto que dijimos, ¿no? Un proceso importante es toda la gestión y el acompañamiento del aprendizaje. ¿Qué normalmente está en un inicio? En un inicio focalizamos la atención, generamos el interés. También puede ser que un inicio pueda ser: chicos, chicas, ¿se acuerdan que estábamos viendo una película? Bueno, no terminamos de verla. Entonces, vamos a seguir viendo la película. ¿Se acuerdan cuáles eran las preguntas que ustedes iban a tener que contestar? Entonces, un inicio también puede ser retomar el hilo conductor de la sesión anterior, porque todo tiene que ser lógico. También podemos hacer un recojo de saberes para el tema específico, si es que estamos comenzando algo nuevo, ¿no? Y obviamente tenemos que poner claro en el inicio cuáles son las metas de aprendizaje para esa sesión. Luego tenemos el momento más largo donde vamos a construir. Allí, ¿qué actividades vamos a hacer? Nuevamente, las rutas nos ayudan muchísimo. Ahí hay muchas sugerencias de didácticas, de actividades propicias para el desarrollo de cada una de las competencias. Nuevamente, ¿se acuerdan lo importante que decíamos de las mediaciones? Entonces, no generemos aprendizaje en solitario. ¿Cuáles son las mediaciones que estamos planificando? Mediaciones entre docentes y cada estudiante en particular, mediaciones entre todos los estudiantes y el docente, mediaciones entre un par de estudiantes, mediaciones entre un grupo de estudiantes, pero no nos olvidemos de las mediaciones. También pueden haber momentos en que con un buen material cada niño o niña trabaje en solitario. Y ¿qué cosa hacemos al final de una clase? Al final de una clase es como que cerramos ese pequeñito proceso que hemos hecho. Bueno, chicas y chicos, ¿qué hemos hecho hoy? Hemos aprendido a leer una fuente. ¿Cuáles son los pasos? No se olviden. 1, 2, 3, 4. También podemos tomar una pequeña prueba. Yo les puedo repartir, ¿no es cierto?, hojas y decir que cada uno escriba cuáles son los pasos para ver si hemos logrado entender cuáles son los pasos. También el momento final puede ser para poner de relieve una idea importante. Chicos, cuando estamos resolviendo conflictos de todos estos casos que hemos visto, ¿vale la pena que uno conteste cuando está molesto? Esperamos que todo el mundo diga, ¿no? Cuando estamos molestos tenemos que contar hasta 10, no hay que contestar cuando estamos molestos, respirar, mejor es detenernos un ratito antes. Se dan cuenta que podemos hacer muchas cosas y eso dependerá de la didáctica específica de cada competencia. Y es evidente que en algunas clases, como ya dije, estará la evaluación. Hay otras, por ejemplo, que toda la clase, toda la sesión puede estar dedicada a una evaluación. ¿Por qué? Repito, si lo que queremos es desarrollar competencias, no es la suma de las pequeñas partes lo que nos dará seguridad de que los chicos han ido adquiriendo las competencias. Tenemos que generar una situación donde tengan que movilizar todas estas capacidades, tengan que combinarlas para resolver esa situación desafiante que en este caso se convertiría en una situación de evaluación. Pero sobre evaluación ya iremos conversando en los siguientes meses. Antes de terminar, quería decir una idea. El documento busca aportar a la labor del docente, es decir, no son recetas. Toda labor docente
se inicia, sigue y termina con la reflexión. Esto solo quiere ser aportes a cada uno y una de ustedes. Y por otro lado, es un documento de trabajo. No un documento de trabajo en el sentido de que es un borrador, no. Es un documento que lo hemos discutido, lo hemos trabajado, pero como todos los otros documentos, buscamos construirlo con ustedes. Entonces, estamos esperando respuestas de las especialistas, cuestiones que quieran profundizar, cuestiones que crean que tienen que estar incluidas para poder sacar a mitad de julio una ruta general sobre planificación que nos sirva como marco para que cada uno al interior de sus propias clases, en relación al contexto, a sus propios estudiantes, a los aprendizajes que quiere lograr o los recursos que tenga, pueda hacer una buena planificación que lleve a generar aprendizajes de calidad y que ninguno ni ninguna de nuestros niños se quede atrás.